Puede continuar. Muchas gracias, gracias por la invitación. En vista de que tenía las 10:10 hasta las 10:40 y tengo clases en la universidad a las 11, voy a tratar de abreviar mi ponencia. Agradezco de antemano la invitación a los organizadores. Mi ponencia titula Narcopolítica y formas de poder en la novela Después del verano de Ricardo Virués. ¿Qué es el poder? ¿Cuánto a esas preguntas va a responder Antonio esta mañana? El poder tiende a corromper al poder absoluto, corrompe absolutamente. Declara el político e historiador inglés John Emerich Acton. En efecto, el poder está ligado a la corrupción y esta a la persona que ostente el poder o a una organización que incurre en la corrupción. En la presente ponencia nos proponemos explicar la narcopolítica y las formas de poder en la novela Después del verano del autor Ricardo Virués. Para ello, recurriremos como herramienta de análisis a la famosa clasificación de las formas de poder y principalmente al libro La microfísica del poder del terrible Michel Foucault. Concluimos que Después del verano, ambientada en Chimbote, retrata por una parte la consabida práctica de la narcopolítica en el país y por el otro los actos de corrupción del sistema en el país. Todos los protagonistas actúan por un ansia de poder en esta novela. Finalmente, debo decir que Después del verano es una de las poquísimas novelas peruanas que desde la ficción y de manera sabrosa retratan el mayor mal endémico del país, la corrupción. De tal manera que es una novela que a mi criterio se anticipa a destapar la mega corrupción de y con Odebrecht en este país. Si como dijeron Sartre y Mariátegui, el artista es testigo de su tiempo, los escritores de las generaciones anteriores, de los 80, que vivieron y vieron la violencia política en su tiempo, cumplieron con su rol de atestiguar y ficcionalizar, publicando obras literarias sobre lo mencionado. Ahora, ¿cuál es el flagelo de los 90 y las dos primeras décadas del siglo XXI? La respuesta es obvia: la corrupción y la narcopolítica de las organizaciones criminales con fachadas de partidos políticos. Con 5 exmandatarios presos, una candidata con orden de comparecencia, un expresidente que prefirió suicidarse antes que rendir cuentas a la justicia peruana, con gobernadores regionales, alcaldes con sentencia y con el poder judicial que actuaba controlado por grupos de poder político como el APRA y el fujimorismo, no hay duda que la corrupción es el sistema y ha carcomido a la sociedad en todos sus niveles. ¿Y cuáles son las obras literarias que como crítica o denuncia tratan sobre la corrupción y la narcopolítica? ¿Qué autores atestiguan en sus escritos este flagelo? ¿Qué autores cumplieron con su rol de ficcionalizar este flagelo de la corrupción en el país? Las obras y los autores son muy pocos. Frente a ese vacío literario, surge entonces esta novela Después del verano de Ricardo Virués. Como todos sabemos, él es un escritor, editor y sobre todo un gran promotor de las literaturas peruanas que se hacen en todas las provincias de las 3 regiones naturales del país. Ricardo Virués es un excelente narrador peruano. No hay una sola obra narrativa de él que el lector se resista a leerla. Proveído de su buen conocimiento de teatro, sabe crear y armar escenas compactas, sabe de la tensión dramática y del arte de proporcionar la dosis de la tensión exacta en los capítulos de sus novelas o de sus cuentos. Sabe del diálogo corto y preciso, del cual es un maestro. Diseña muy bien a sus personajes, tanto en lo físico
frescura a su prosa y dotan de agilidad a la lectura, lo mismo que se replica en los párrafos, los bloques narrativos y en los capítulos. Emplea las técnicas narrativas ágiles y modernas, sabe de técnica del suspenso al final de los capítulos que nos obligan a continuar la lectura en los capítulos siguientes. Sus narraciones, como quería Borges, entretienen y conmueven, pero también retratan al país con su pasado y presente, con sus mitos y su historia, con su costa, sierra y selva, con sus triunfos y miserias. Dueño de esas técnicas, entra a la lid de escribir, después del verano, la mejor de su producción narrativa, a mi modesto punto de vista. Ahora, como en toda novela moderna, en Después del verano, tres son las historias que, en la técnica de los vasos comunicantes, se narran contagiándose y separándose a través del flashback y el flash forward. Tres historias de diferentes protagonistas contadas por tres diferentes narradores, omnisciente, protagonista y testigo. La de Roberto Coral es contada por él mismo y en tiempo presente. La de Milet Talaver es contada por un narrador omnisciente. La de los albañiles es contada por uno de ellos, a los que se inserta la historia de la bella Samantha Young, que se hace amante del dueño del periódico Maritazo y a la vez es su secretaria. La historia de la española Marta Paz y del periodista amarillista David Yarlequé. Este último tiene contactos entre la policía y el poder judicial. Eso le permite estar informado de crímenes, narcotráfico, secuestros y corrupción de los alcaldes y de la mayoría, por no decir todos los políticos de Chimbote. Sabe de los diezmos que cobran a los que van a dar la buena pro de alguna obra. Esta información reporta a su jefe, el dueño del periódico Maritazo, llamado Augusto Camacho. Él emplea esos datos para hacer un negociado sucio con los implicados. Por su parte, Roberto Coral es profesor y escritor. Acaba de publicar su antología del cuento chimbotano. Al final de la presentación es contactado por Carmen Barnechea. Ella es una dama que se desempeña como decana de la carrera de administración en la Universidad de Miramar. Le cita al Hotel Express y le propone que sea docente de su facultad. Él acepta ese trabajo. Con ello llegará a ser amante de la decana. El profesor Coral se empeña en hacer leer a sus estudiantes universitarios libros de autores chimbotanos, pero los alumnos, a ellos no les gusta leer y por lo tanto no leen. Sus padres se han quejado inclusive a la decana porque a sus hijos el profesor les obliga a leer dichos libros. La misma decana entonces le pide que no importa que no lean, sino que aprueben. Asimismo, les sugiere que lean, en vez de autores chimbotanos, libros de autoayuda, que eso sería mejor. Ramiro Larico es un maestro albañil que narra en primera persona la historia de Manuel, su amigo, otro albañil. Ellos dos, después de trabajar, chelean, chupan, ambos han terminado la relación con sus esposas. Manuel es otro albañil, Sambo, está necesitado de sexo y ha logrado contactar a una presentadora de TV y a la amiga de esta, una española. Se narran unas escenas eróticas y relata también escenas rutinarias de los albañiles, contratos, vínculos con los ingenieros, las coimas de los ingenieros en contubernio con los alcaldes. Y se les ocurre a estos amigos albañiles asistir a la presentación de un libro en la Universidad de San Pedro. Pero acuden no por su interés en el libro, sino porque allí estaban como anfitrionas dos chimbotanas dispuestas al placer. Al término de la presentación, acuden con las féminas a la discoteca Reflejos, una de ellas, una tal Motril, que era pareja del negro Manuel esa noche, lo abandonó y se fue con un hombre calvo, pelado y de extraño proceder. Por lo que Manuel protagonizó un escándalo reclamando a ella. Ramiro intentó calmarlo. De pronto, después de haber tomado un vaso más, como mareado se fue al baño. Con los minutos se sintió más raro. Aún así logró salir del lugar donde había dejado a su amigo, y su amigo ya no estaba. Y de pronto, cuando se fue a dormir y despertó después de una resaca, encontró que su amigo estaba muerto.
Estas y otras historias se vinculan con las historias que ocurren a nivel de los políticos. Se narran hechos de narcotráfico, matanzas, sexo, violencia y de la misma forma también la violencia que ejerce el potentado Larico. Y este Larico es dueño de unas bolicheras en Chimbote, dueño de una cadena de tiendas de artefactos o llamados electrodomésticos y también dueño de universidades, entre ellas de la Universidad Miramar en Chimbote. Tiene este Larico a su mando a un grupo de personas a quienes de pronto les provee de todo lo necesario para ejercer no solamente el narcotráfico, porque este Larico es un narcotráfico, sino también para cometer lo que viene con el narcotráfico, que es la violencia y las muertes. Como podemos constatar, ¿no? La novela Después del Verano es una novela de narcopolítica. Todo su accionar, lavado de activos, prostitución, sexo, fiestas, borrachera, crímenes, corrupción y la ambición del poder político, porque este narcotraficante va a llegar a ser congresista. Las historias y la trama principal de las historias empiezan a moverse siempre en constante vuelta al pasado o en constante adelanto al futuro. Se narran historias en las que todos finalmente, que al principio parecían diferentes, con distintas historias, terminan fusionándose, contagiándose en una sola y gran novela como es Después del Verano. Ahora, ¿qué cosa es el poder? Según Juan Corominas, poder proviene del latín posse, del indoeuropeo poti, que significa amo, dueño, capaz de algo, el que puede. Por otro lado, los conocidos French y Raven establecen 6 formas de poder. El poder legítimo es aquel que se ejerce tras haber sido elegido o designado por alguien o por algunos. El poder de recompensa es aquel que ejerce quien tiene la capacidad de controlar y manejar las recompensas, desde económicas hasta recompensas de otro tipo. El poder coercitivo es aquel que tiene la capacidad de sancionar de manera apropiada o de manera ilegal. El poder de conocimiento o la experiencia, ese es un poder que está basado en el conocimiento de alguien o en la experiencia de alguien. El poder de referencia es aquel que se ejerce con los sentimientos de respeto, admiración que se siente con alguien que es referente. Y el poder de información, que es lo que muchos conocen como cuarto poder, está ejercido por los que controlan, producen y manipulan la información. Pero más que Raven y Harry, el genio francés Michel Foucault, en su libro Microfísica del Poder, nos advierte que el poder se da en todas las direcciones y está presente en toda la estructura o entramado social. Para Foucault, el poder es móvil, es inestable, es asimétrico. Para él, toda relación es una relación de poder. Está omnipresente en todos los campos y sus formas son muchas y variadas. La resistencia es la contracara del poder, una forma de resistir al poder. No es prohibitivo, por el contrario, el poder posibilita prácticas, subjetivas saberes y placer. Asimismo, según Foucault, el poder produce sujetos, produce prácticas, habilita formas relacionales, posibilita verdades y la verdad también es una forma de poder. Para Foucault, la práctica del poder no solo se da de manera vertical, de arriba hacia abajo, sino en todas las direcciones. En este sentido, se sostiene que toda la sociedad es un complejo de relaciones de poder. Tan atomizado y tan difuminado está el poder que, como el iceberg, muchas veces solo se deja ver lo que está en la cima. Y ese es el poder político. Bajo estas perspectivas, Después del Verano, podemos ubicar a estos tipos de poder, su ejercicio y sus actores. Dentro del poder de recompensa está Alberto Rotoria. Él es un traficante
narcotraficante y blanquea ese sucio dinero en su cadena de tiendas de electrodomésticos en Chimbote, en sus bolicheras y en la Universidad de Miramar. Referido a ello,